En 1957, un grupo de investigadores se topó con un material que parecía tener vida propia, el pony isopropyl aramida, mejor conocido como Pony Pan. No era un plástico común y corriente, era algo que reaccionaba al entorno como si estuviera atento a lo que pasaba a su alrededor. Hoy vamos a descubrir qué lo hace tan especial, cómo puede cambiar su comportamiento con solo jugar un poquito con la temperatura, y por qué muchos científicos lo llaman un polímero inteligente. Bienvenidos a este episodio lleno de ciencia y sorpresa. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Charla Conciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de un material inteligente bastante interesante que es el Ponypam. Para ello hemos contado con la grata visita de estas dos personas que tienen bastante conocimiento acerca de este material. Jenny y Wendy, un gusto tenerlas aquí. Igualmente un gusto y un placer que nos hayas invitado. A mí me emociona mucho tratar de este tema porque es algo que tiene un carácter muy importante para el PAM, entonces sí me gustaría que el público también pueda como conocer y engancharse también de la forma que Jenny y mi persona también como que nos asombramos de este material. Hola a todos, yo soy Jenny y es para mí un placer igual estarles acompañando durante este episodio. Muchas gracias Anderson por habernos invitado. Espero que se queden para aprender más acerca de este genial material. Pues sí, ya para entrar un poquito más al tema, ¿qué nos pueden contar acerca de este material inteligente? No sé, tal vez alguna propiedad específica que tenga. Lo que te puedo comentar es tal vez empezar a diferenciar qué es lo que lo hace un material inteligente, ¿no? Justo lo que le confiere esta capacidad es cómo reacciona frente a un estímulo externo, es decir, cómo reacciona el material si se le suministra luz o si se altera el pH en el que se encuentra. En el caso del pen y pan, lo que sucede es que cambia sus propiedades tanto físicas como químicas. Entonces, esto es lo que nos hace decir que el pen y pan es un material inteligente. Wow, entonces no estamos hablando de imágenes, sino netamente de un comportamiento químico que la verdad me gustaría saber cómo es que se comporta este material o qué capacidad tiene con el ambiente. Wendy, ¿podrías explicarnos sobre eso? Claro que sí, el pen y pan se considera como un material que siente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como que el pen y pan va a sentir el cambio de temperatura y va a cambiar su estructura. Por eso se dice que es como un material que tiene carácter, porque cuando se da este cambia de una forma a otra. Y esto le hace que sea un material inteligente, pero no por el hecho de que piense, sino porque responde a este estímulo y con palabras más técnicas, eso se le dice que es un material termosensible. Entonces, eso le confiere propiedades muy únicas y propias del fenopano. Justamente yo creo para complementar la información que nos acaba de dar Wendy, lo que sucede también es que el material tiene algo llamado temperatura crítica, que está en los 32 grados centígrados. Perdón. Es bastante pues, similar a la temperatura corporal que el ser humano tiene. Entonces, lo que sucede es que debajo de los 32 grados centígrados el material tiene un comportamiento hidrofílico, es decir, que tiene afinidad con el agua, puede interactuar y por eso el material se comporta de una manera muy flexible. Entonces, si el material sobrepasa los 32 grados centígrados, tiene un comportamiento completamente opuesto. Es decir, ya no tiene afinidad con el agua, sino que sus grupos hidrófobos se agrupan y empiezan a expulsar el agua. Entonces, aquí se empieza a comportar más como un gel. Y sí, y en gracia de este como equilibrio de la parte hidrofóbica y hidrofílica que tiene el penipam, se produce un fenómeno denominado swelling. Sí siento que este es un tema un poco complicado de entender, pero imaginen que tienen una esponja y esta esponja ustedes le cambian de temperatura. Cuando está en un ambiente frío, la esponja va a absorber el agua y se va a expandir. Y cuando está en un ambiente más como caliente, la esponja va a liberar el agua y el material se comprime. O sea que con un pequeño cambio de temperatura el material ya se expande, ya se comprime. Es un comportamiento, la verdad, sorprendente, más que inteligente. Justamente a mí me llamó bastante la atención el hecho que el término que usaste al inicio, que es como magia, ¿no? Pero bueno, no se trata tanto de magia, siempre hay algo de química que nos permite explicar qué es lo que pasa. En este caso, el Penny tiene grupos
grupos aminos que son los que le confieren esta capacidad de tener más afinidad con el agua, son grupos polares. Por el otro lado también tiene grupos isopropilos que le hacen tener un comportamiento completamente opuesto, eso es lo que repele el agua. Entonces, este equilibrio de polaridades es lo que le permite reaccionar frente al estímulo de la temperatura de la manera en que lo hace. Bueno, se puede decir que esto es debido a los grupos hidrofílicos y hidrofóbicos que poseen material, ¿no? Es como tira y afloja, pero no entiendo la verdad cómo algo tan suave puede ser tan complejo, pero la verdad a la vez también me deja pensando, ¿este comportamiento es permanente o temporal? No, Anderson, este comportamiento no es como definitivo, cambia con respecto a la temperatura, entonces si vuelve como ese cambio de temperatura inicial, el material también, o sea, el hidrogel va a volver a su estado inicial, más o menos es como los humanos, recordamos nuestra posición inicial y volvemos a esa posición, eso es lo que pasa. Wow, eso es sorprendente. Un material que recuerda cambio de forma y responde al calor. Me causa intriga, pero la verdad es, ya que es sensible al entorno o también puede interactuar de forma segura con él para las personas. Claro, sí, puede actuar con nuestro cuerpo, podría también llegar a actuar con los tejidos y eso hace que el material sea biocompatible. Entonces, sí, actualmente se está haciendo investigaciones para aplicar en áreas biomédicas y principalmente en liberación de fármacos. O entiendo de cómo el carácter con el ambiente es sorprendente en este material, pero ahora me causa otra intriga es acerca de cómo este material es sintetizado, es obtenido. ¿Qué me puedes concluir? Por supuesto, espero que esta parte no les resulte un poco aburrida, pero en cuestiones de síntesis lo que sucede es que tenemos primero el IPAM y este se disuelve en agua o en metanol. Una vez disuelto el IPAM debemos tener un activador para la reacción. El activador tiene un nombre bastante largo y complejo, pero este activador lo que sucede es que se le aplica temperatura y al aplicarse la temperatura empieza a descomponer radicales libres. Los radicales libres son los que atacan el doble enlace presente en la estructura del NIPAL. Entonces, una vez que se desencadena esta reacción, empezamos a tener una cadena polimérica. Pero no termina ahí la reacción porque necesitamos asegurarnos de que esta no se inhiba, que es lo que puede suceder si dejamos oxígeno presente. Entonces, para que el oxígeno no detenga nuestra reacción, lo que se hace es suministrar nitrógeno o argón. Finalmente, la reacción se detiene cuando dos radicales libres interactúan entre sí. Pero pues sí, esta es la síntesis de nuestro PENIPAM. Muy bien, una cosa es ponerlo ya en el mundo real y saber cómo este material se comporta cuando, por ejemplo, los tiramos, lo comprimimos o incluso lo llegamos a aplastar un poco. Wendy, ¿podrías explicarnos acerca de las propiedades mecánicas de este material? Claro que sí. Cuando pasa esto, se analizan las propiedades mecánicas que tiene el hidrogel. Y como para visualizar un poco y que nuestra audiencia pueda entender cómo es este proceso, se analiza gráficos de esfuerzo y deformación. Ya, bueno, en esta gráfica yo veo dos ejes con una curva, pero nuestra audiencia, tal vez al igual que yo, quizás no está tan familiarizada con estos gráficos. Tal vez podrías detallarnos un poquito más. Sí, la gráfica que espero que estén viendo representa cómo el material sufre un proceso de tracción, que es como cuando nosotros estiramos el penny pump, llegamos hasta un punto que el material aguanta como una liga más o menos, vamos estirando, entonces hasta ese punto el material va a aguantar, se puede romper o no va a depender de sus propiedades mecánicas. Esto se refleja en la gráfica. La gráfica hay como dos líneas. La línea que está en la parte vertical siempre muestra o representa la deformación que tiene, o sea, sí, es la fuerza que nosotros aplicamos al material para que se pueda deformar y eso se va como reflejando en la parte horizontal. Eso nos ayuda a entender hasta qué punto el material puede llegar a ser frágil, dúctil y nos puede ayudar igual en ciertos diseños para crear nuevas aplicaciones. Muy bien, entonces me dices que este gráfico tiene el equivalente científico de vamos a ver hasta cuánto aguanta este material. Entiendo bien. Claro. Ya.
Jenny, ¿podrías explicarnos más acerca de esto? Sí, lo que sucede es que el hidrógeno tiene un comportamiento lineal. Al momento de que se comprime, en realidad vemos que tiene un 80% de, digamos, de resistencia antes de que exista una fractura, pero cuando se aplica tracción, el material solo resiste un 30%. Probablemente esto se debe debido al agua contenido en la estructura, es lo que permite que tenga, digamos, más resistencia antes de que exista una fractura. Es verdad. Y ya en la vida real a veces los materiales no solamente se estiran, también cumplen diversas funciones y son necesarios para comprimirse, aplastarse. Pero en el caso de jalar este material inteligente Panipam, hacemos lo contrario, le comprimimos. Claro, cuando se comprime, se está haciendo como, bueno, se hace como el análisis de cuánto aguanta el material, o sea, hasta qué punto nosotros podemos aplastar el PENPAM. Entonces siempre en las gráficas demuestra cuál es el esfuerzo a la, como a la resistencia que tiene a comprimirse. Y eso igualmente lo podrán ver en la gráfica que ahorita se está presentando. Eso es lo que muestra hasta qué punto lo vamos a poder aplastar. Si listo, en la gráfica veo números rojos en el eje vertical, asumo que son negativos. ¿Eso es correcto o es un error tipográfico? Claro que no. La gráfica está inversa porque, como mencioné antes, el material no está siendo estirado, sino está siendo comprimido. Entonces, por eso la gráfica se invierte. Algo que me gustaría también complementar a lo que nos está explicando Wendy es que a través de la curva que vemos en el gráfico se puede calcular algo llamado el módulo de Young. Entonces el módulo de Young lo que nos permite saber es qué tan rígido es el material. Entonces eso también, a pesar de que pueda parecer como terminología, es bastante interesante y nos dicta cómo es el comportamiento del material. Claro, y eso nos define si el material puede llegar a ser rígido o no. Y en este caso se demuestra que como que el PENPAM soporta grandes como presiones y puede llegar a ser aplicable en zonas como tejidos que necesitan absorber grandes tipos de impactos. Es muy interesante cómo este material puede servir o ser más resistente cuando se lo aplasta que cuando se le estira. Definitivamente pienso que no es un juego cualquiera. Bueno, ahora metiéndonos a algo más macizo en el tema y pasándonos a los usos ya en el mundo real, este material Panipam es inteligente y toda la cosa, pero no es solo un juguetito de laboratorio, es algo que ya está aplicándose al menos en aplicaciones biomédicas, como lo mencionaron. ¿Podrían explicarnos acerca de eso? Sí, yo creo que llegamos a una de mis partes más favoritas porque es muy interesante no ver cuáles son las propiedades del material, pero a mí me gusta más ver cuándo se aplica esto, digamos, a la vida diaria, a la vida cotidiana. Y en el caso del PENIPAM, justamente el hecho de poder tener este carácter de reaccionar frente a la temperatura y la biocompatibilidad, entonces lo hace un candidato perfecto para actuar, digamos, en sistemas fármacos. Entonces, lo que hace el PENIPAM es capturar un fármaco hidrofílico o hidrofóbico y lo libera a cierta temperatura en el cuerpo. Esto me parece buenísimo porque permite, digamos, que el medicamento llegue a un punto exacto y que sea más localizado. Sí, a mí también la verdad me parece un uso brillante, ya que imagínense en un gel que guarda un medicamento y solo lo libere en el momento adecuado. Es como un mensajero que sabe exactamente cuándo entregar el paquete. Ahora, Wendy, me causa intriga saber cómo hace el Panipam, cómo se comporta para liberar los medicamentos o cómo se da de cuenta, ya que no es un gel que simplemente se disuelve. Bueno, en este caso ocurren dos cosas. Y primero, el PENPAM puede como liberar este tipo de fármacos mediante un proceso de difusión. Más o menos imagínate que tienes como las moléculas o los fármacos como tal en el PENPAM y va saliendo de poco a poco. También tenemos otro proceso, no sé si recuerdan que yo hablé que hay un cambio de temperatura, el material va a cambiar de forma. En ese cambio de forma se hace que el PENPAM libere estos fármacos. El problema en sí del PENIPAM y que ha sido como causa también de ciertas investigaciones es que el PENIPAM no puede actuar solo, porque el PENIPAM reacciona, o sea, libera los fármacos de forma inmediata.
y hasta puede llegar en áreas que ni siquiera están afectadas y eso es un problema. Por eso se busca hacer como agregaciones de copolímeros o nanopartículas que le puedan otorgar esta propiedad que el PENIPAM no tiene, de liberar justo en el área que se necesita. Y eso se permite que la terapia médica sea eficaz. Listo, si bien entiendo, es un material que se puede ajustar o perfeccionar o tal vez se puede tunear para que actúe inteligentemente cuando exactamente debe liberar el fármaco. ¿Es así? Justamente es de la manera que acabas de explicar, pero no es la única aplicabilidad que tiene. También se usa en ingeniería de tejidos para regenerar cartílago dañado. Entonces, lo que sucede es que se crean como andamios de PENIPAM y esto permite la generación de un tejido nuevo y es lo que se vuelve como un soporte, como una estructura en el cuerpo. Es increíble que este tipo de materiales inteligentes se puedan regenerar cartílago, como lo mencionaste. También pueden crear superficies, creo yo, donde las células se pegan solas. ¿O cómo saben que se puede pegar las células a este material? Puede ser ciencia personalizada, ¿sí? Exacto, y no solo eso, últimamente con Jenny vimos como una investigación que nos pareció muy interesante y habla sobre cómo mezclar o juntar el PENIPAM con carboximetilcelulosa. Yo sé que suena un poco complicado, pero al mezclar esto, este derivado de celulosa le proporciona esa como propiedad que el PENIPAM no tiene sobre la biodegradabilidad y la biocompatibilidad para que se pueda como aplicar en tratamientos de cáncer. Al inicio yo sí me cuestioné cómo funciona esto porque básicamente solo estamos utilizando un hidrogel y cómo es posible que pueda actuar en tumores de cáncer. Y como el alma de este tipo de materiales más avanzados es utilizar como un fármaco que se utiliza para como el tratamiento general del cáncer, el cual es la gemcitabina. Esto más o menos ocurre como que el PENIPAM encapsula al fármaco y justo cuando en el área del tumor va a ejercer como una temperatura y cuando el PENIPAM está en esta situación va a liberar la gemcitabina y va a hacer que pueda como tratar el tumor. Y eso a mí también se me hizo muy interesante. Puede ser un área que puede crear una medicina más futurista y podría llegar también a aplicarse, pero siempre y cuando se hagan las debidas investigaciones también. Claro, y yo creo que el cáncer es bastante importante, digamos, en el tratamiento contra el cáncer porque, digamos, en el caso de las quimioterapias, como son suministradas vías intravenosa, entonces va, digamos, no solamente ofrece este tratamiento localizado, sino que también daña células buenas en el cuerpo y eso hace que el paciente tenga, pues, como que más cansancio, pues presente otros signos y que el tratamiento además de ser bueno y de atacar las células cancerígenas pues también genera bastante daño de algún modo. Y ahora yo también quisiera como escuchar tu opinión. No sé, ¿tú qué piensas si como nosotros llegáramos a desarrollar el PENIPAM puede como llegar a tener un tipo de reto tecnológico o algún reto ambiental? Bueno, la verdad no sabría decirlo con certeza, ya que me sorprende este método de estrategia, de acuerdo a mezclarlo con derivados de celulosa, pero me imagino que sí, ya que como toda tecnología poderosa hay que aprovechar todas las habilidades que se le encuentran en el material, pero también trae sus retos, creo yo, ¿no? Porque no basta que solo funcione, sino que también debe ser segura, estable y responsable con el entorno y las personas. Justamente, o sea, bueno, no lamentablemente, pero me parece que en cualquier tipo de material, al momento de evaluarlo, una de las cosas más importantes es evaluar la estabilidad, y también evaluar su comportamiento, porque si no sabemos cómo va a reaccionar, pues se vuelve bastante inseguro de usar, ¿no? Ya entiendo, o sea, el verdadero desafío radica en que no es solo lograr que el material haga lo que queremos, sino que lo haga bien y sin sorpresas. Exacto, y a eso se le suma la liberación controlada que da el PENIPAM y reduce la eficacia terapéutica y médica. Entonces, o sea, es un reto muy como difícil de
tratar y se sigue todavía estudiando. Listo, y en la parte ambiental creo que es un tema crucial de mencionarlo, ya que no queremos que un material con ciertas ventajas y sea tan útil para los humanos, pero termine siendo un problema ambiental a largo plazo. En realidad sí existen algunos retos en cuanto a biodegradabilidad debido a los enlaces carbono-carbono que presenta pues la molécula, el hidrogel. Estos enlaces son tan estrechos, digamos que es un poco complicado que su degradabilidad sea tan rápida. Exactamente, y este es un problema grande porque significa que luego del PENIPAM que ya trató la enfermedad o algún tipo de anomalía que tenga el cuerpo, va a quedarse y va a permanecer en el cuerpo. Y por ejemplo, desde el punto de vista como paciente, bueno, yo en mi caso, yo no aceptaría este tipo de tratamientos porque significa que tendría que hacer un tipo de extracción quirúrgica adicional y esto obviamente siento que va a generar efectos secundarios. Entonces, desde este punto de vista siento que es complicado acceder a este tipo de tecnologías, pero también entiendo la parte científica que como que busca generar nuevos tipos de investigaciones y sí es factible, pero hasta un cierto punto, o sea, habría que analizar todas las posibilidades para que pueda ser seguro que un paciente pueda acceder a este tipo de tecnologías también. Sí, comparto tu opinión y también al final creo que el reto está en equilibrar la innovación con la seguridad y el respeto en el entorno también en el que convivimos todos, ¿no? Bien, hoy conocimos este material bastante interesante para mí y para nuestros espectadores también, que cambia, responde, libera medicamentos, ayuda a la medicina moderna, como lo mencionaron. Quizá, quién sabe, sea parte de tratamientos más precisos en la lucha contra el cáncer. En el futuro podría ser. Probablemente. Uno de los aspectos más importantes justamente es que se sigue investigando y combinar, como mencionábamos, la sostenibilidad con la seguridad y que tenga una buena funcionalidad también el tratamiento. Entonces, el hecho de que se siga manteniendo investigación en torno al tema pues es bastante importante. Sorprendente. El PANIPAM creo que nos muestra que la innovación puede ser flexible, adaptable y casi viva como este gel, con ese comportamiento tan sorprendente y que cambia con el entorno, ¿no? Claro, y no solo eso, el PENIPAM siento que llega como a demostrarnos que el PENIPAM puede llegar a ser el futuro de la tecnología y no puede estar solo como enfocado en la parte de materiales no minerales como el silicio o diferentes minerales. El PENIPAM llega a demostrarnos que sí puede generar tecnologías más avanzadas y la verdad es que el PENIPAM es uno de los muchos ejemplos que hay de hidrogeles que responden a estímulos y eso puede abrir paso a nuevas tecnologías. Sí, con este tipo de materiales inteligentes creo que es un futuro que ya comenzó. Y gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del PANIPAM. Gracias por su compañía en este podcast. Creo que es un polímero inteligente que literalmente piensa con la temperatura. Y creo que nos escuchamos en el próximo episodio de Charlas Conciencia. Hasta pronto.